aprobando y que seguimos acompañando. Vamos a pasar con el maestro Uriel David Avilés Rangel, y el título de su ponencia es Hacia una ética laica en construcción: laicidad, secularización y ateísmo en la educación superior en México. Adelante, maestro. Sí, buenas tardes. Pues muchas gracias a toda la audiencia por estar aquí con la disposición de escuchar. Por situaciones personales de salud, voy a tener que leer la ponencia que he presentado. Es un trabajo muy teórico. Realmente tiene muchos aspectos que son conocidos ampliamente. Sin embargo, la intención es proponer una ética laica, como lo dice el título de la ponencia, en construcción. Y bueno, se parte principalmente pues de la laicidad y del Estado laico, y de ahí, como es sabido, del tercero constitucional. Entonces me voy a permitir leer, espero que el tiempo me alcance. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta la necesidad de éticas laicas, porque si entendemos que, aunque la laicidad tiene varias formas de concebirse y más aún de pensarse por una sociedad, ella tiene una concepción muy importante que nos da Blancar. La laicidad supone la autonomía de lo político frente a lo religioso, independientemente de las diversas formas de relación entre el Estado y las iglesias o convicciones religiosas institucionalizadas. Se puede así hablar de laicidad cuando existen estos tres elementos centrales en un determinado régimen: respeto de la libertad de conciencia, autonomía de lo político frente a lo religioso e igualdad de los individuos y sus asociaciones ante la ley, así como no discriminación. Se cierra la cita. La definición anterior es muy importante para aspectos formales, pero como dice Pull, y otra cosa lo que se hace. Esto quiere decir que en relación a la laicidad, algo puede estar constituido, por ende formalizado y fundamentado. No obstante, hacerse algo diferente, sobre todo por la población. Me refiero a la sociedad en su conjunto, en el entendido de que el mismo Brancarte nos dice que el Estado laico tiene su principal figura debido a que no es la autoridad divina quien lo legitima, sino la soberanía popular. Pero dicho concepto alude a algo que puede ser contrafáctico, no totalmente real, y ya que para que la población legitime un Estado y laico es necesaria cierta laicidad de la sociedad, por ende también de la cultura. Y aunque el mismo Blancar nos dice que la laicidad es diferente del laicismo, en que este es combativo, en lo que ciertamente yo estoy de acuerdo, por tratarse de una ideología, la laicidad tiene un aspecto que no puede dejarse de lado, que es la sociedad y la cultura de un país. Y debido a que es un país, se define con tres elementos: población, territorio y gobierno. Es necesario que la sociedad tenga un nivel de laicidad, y esto se alcanza con toda una serie de ideologías que se pueden combatir entre ellas, como en el caso del laicismo y el legalismo. Pero ello supone convicciones y por ende necesita de un entendimiento de laicidad. Siguiendo al mismo Blancarte, tenemos la siguiente definición: el Estado laico es entonces ese moderno instrumento jurídico-político al servicio de las libertades en una sociedad que se reconoce como plural y diversa. Un Estado que, por lo mismo, ya no responde en el servicio de una doctrina religiosa o filosófica en particular, sino que vela por el interés público, es decir, el interés de todos, manifestado en la voluntad popular y el respeto a los derechos humanos. Me parece excelente dicha definición para términos formales, pero para otros aspectos no totalmente jurídicos, muy problemática. Por ello ha habido definiciones como laicidad positiva y laicidad negativa. Pero yo pienso que lo es necesario, entendiendo de que la laicidad es un concepto dinámico y polisémico, en el sentido de que tiene diferentes maneras de ser entendido por la sociedad, nos podemos quedar, salvo por el problemático que ya he mencionado de la soberanía popular, con la concepción de Blancarte. Valga toda esta aclaración para entonces continuar, porque son necesarias las éticas laicas para una inclusión. Por ende, de una democracia, por lo que me parece que en el continuum histórico podemos entender la laicidad como un aspecto que no puede ser acabado y decir poslaicidad, como en el caso de possecularización. Es decir, atendiendo a que la possecularización no significa precisamente que la secularización haya culminado,
si lo que ya no es lo básico o primero, por lo que se puede seguir como proceso, pero no es tan urgente como el aspecto de una sociedad democrática, aunque pueda no ser lo único urgente. Ahora bien, entender la laicidad así, en el continuum de la historia, es pensar precisamente en que dicha laicidad viene de la diferencia y de lo múltiple, tanto del pensamiento, filosofías, convicciones de toda índole, por lo tanto una convivencia que se busca pacífica de las ideologías, por lo que se incluye éticas, en general todo en intuición, aunque les pido infieran a qué me refiero con democracia, aunque no de un concepto de democracia, no obstante espero se pueda comprender mejor con lo que diré más adelante. Ahora bien, no soy ajeno a que se ha tratado en la historia de México y el mundo de hacer éticas laicas. Incluso hay algunas propuestas muy interesantes, por ejemplo, lo que históricamente se ha concebido como sociedades secretas, aunque van en realidad ser de otra forma. Dichas sociedades forman asociaciones civiles y son muy discretas, pero tienen planteamientos interesantes, así como algunos clubs o sociedades derivadas de las anteriores mencionadas. Pero con todo ello, se entiende que todavía hay mucho camino por andar para que la sociedad pueda albergar en su conjunto a dichas éticas, por lo que me parece importante la construcción de ellas. Por mi parte, me parece pensar en la construcción de una, atendiendo a los aspectos como la misma laicidad, la secularización, el ateísmo. Todo ello porque las filosofías diversas, así como las teologías y demás ideologías, están en lo más profundo e íntimo del ser humano. Independientemente de la multiplicidad de concepciones sobre la ideología, tenemos que ya forman parte tanto de la familia, donde se desenvuelve el individuo y con el cual puede crecer y tener un desarrollo ontogenético. La ideología, como la cultura, son partes constituyentes del ser humano, el cual toma conciencia en el entendido amplio de conciencia, donde se incluye la concepción materialista de que la base material de la conciencia es el cerebro. Por ende, para que haya una acción social es necesaria la cultura y con ella, aunque no igualmente necesaria, pero unida casi a la par con la ideología. Por ello tenemos también el desarrollo filogenético que forma parte esencial del ser humano. Con todo ello sobre la mesa, continúo con el entendido de que la educación constituye una parte importantísima en todo lo anteriormente dicho, debido a que la educación, como se sobreentiende, está en todo el proceso de socialización y dicho desarrollo ontogenético, poblacionalmente hablando en la condición etaria de las personas. Por lo que para que lo que nos convoca este simposio sobre la educación, pienso se puede entender la pertinencia de todas las necesidades de una ética en el Estado laico, como es de comprender con dicha formalización del Estado laico desde el siglo XIX en México, vino la desaparición de las facultades de teología en la educación superior en México pública. Me parece importante mencionar el ensayo de Kant, el conflicto de las facultades. Se trata del aspecto de que las por él llamadas facultades superiores, la de medicina, la de derecho y la de teología, necesitaban un contrapeso, ya que estas eran regidas por el Estado, por lo cual no podían buscar lo que la filosofía sí hacía, que es la verdad y la razón, tan necesarias para todo tiempo y época, por lo que la facultad de filosofía, facultad inferior, urgía una independencia de la censura del Estado. Así me parece, comprendiendo acá, que en el siglo XIX, después de la Constitución del 57, siguió la desaparición de la teología de educación superior en México. Siendo así, lo que respecta a un pensamiento religioso que es parte de la cultura, con todo lo ya dicho, se encuentra en lo profundo de todo ser humano. De esta manera, podemos entender el surgimiento de pensamientos o filosofías llamadas ateas, que por ejemplo, Horkheimer nos decía aproximadamente esto, el anhelo de justicia, que es decir, este ateo nos lleva a una contradicción. Y esto lo podemos notar aún en el pensamiento de Onfray, tanto en Cosmos como en Decadencia y en su tratado de teología, donde nos expone en resumidas cuentas que el ateísmo es una religión y que aunque no parte de ningún mito o leyenda, no mito como narración, es decir, de ninguna ficción, nos encontramos ante un oxímoron cuando nos dice que es vitalista y como es sabido, el vitalismo tiene como pensamiento a la vida y el impulso que nos da la vida, como una energía. Ese es el elan de verso, lo que empata con muchas creencias religiosas o similares que nos dicen que prácticamente podemos llegar a Dios conscientemente,
por lo que el vehículo para llegar a Dios serían algunas concepciones de ese eran, o mejor dicho, incluso podríamos pensar que esa energía o impulso de vida procede de alguna fuente o hay alguien que la ha creado o tuvo un origen. Entonces, eso es lo que nos dice exactamente Oldham. Nos dice que el ateísmo es una religión que es vitalista y que se basa en el elan. Es simplemente así como el elan de versos se puede pensar entonces que su Dios es el elan. Si entendemos ateísmo a su raíz etimológica, sin Dios, entonces hay un Dios, del cual decimos que sin él. Bueno, ahora bien, siguiendo el argumento del ateísmo, ya sea como sin Dios o no, existencia de Dios o un vitalismo del elan de Oldham, así como fuerza vital, se incluye en una necesidad del problema que es entender en términos de una ética, es decir, en términos también de la filosofía, como la planteaba Kant. Por ejemplo, de búsqueda de la verdad y de la razón, debido a que no hay una facultad de teología en la educación superior en México, pública. Y entonces, pensar así sobre la pertinencia del vitalismo, podríamos pensar en su validez teórica y así decir que filosóficamente es interesante. Pero un vitalismo radical, basado en un principio donde la vida es, diciendo un poco exagerado todo, no es posible para la misma vida, aún como argumenta Oldham, sobre el veganismo, la racionalidad. Los vegetales también son una vida y en la llamada cadena alimenticia estamos nutriéndonos, alimentarnos de algo y ese algo es vivo. Mientras no seamos o tengamos una forma de suprimir la vida, más aún decir lo bueno va con la vida y la respeta, eso se da con la muerte de esas vidas que se suprimen y nosotros mismos como especie al morir. Somos irremediablemente malos, aunque se ha conceptualizado lo bueno, pero no lo malo del vitalismo. Aún así, lógicamente, se acepta como lo opuesto. Pensar en todo lo anterior es pensar también en lo que ha sido la secularización como parte de esa cierta fe en una idea de progreso, por el avance científico y tecnológico que va junto con la idea, incluso entre la misma idea de modernidad. Y entonces ello los conduce a buscar lo que sería, si no lo bueno, si al menos vida buena. O vida buena, aún como se conceptualizaba en la antigüedad clásica europea y aristotélica, que se incluyó también como una vida hace mejor. Continuando con pensar en lo que preserva la vida, nos pone a pensar en una situación de derecho, es decir, de derecho a la vida, el primero de los derechos humanos y junto con él el derecho a la muerte, con derecho de vida y poder sobre la muerte en contraposición por el derecho de muerte y poder sobre la vida. Por lo que buscando que haya ese primer derecho humano, tenemos la realidad de que en su plenitud, es decir, el derecho a la vida y todo lo que ella conlleva para una vida buena o incluso digna, sino decir hacia mejor, se contempla como la búsqueda de un bien para la mayoría, es decir, un utilitarismo, pensar en el mayor bien para el mayor número de personas, debido a que se nos dice que es posible dar todo a todos. No es así, pero si se habla de unos que se nos dice que hay unos mínimos, como dice mucho, de unos máximos en el entendido de la discusión de principios del siglo entre liberales y comunitaristas en el marco de los derechos humanos, junto con Corfina, cuando se habla de estos mínimos irrenunciables, incluso la concepción de derechos humanos con el diálogo intercultural e interreligioso, que se empieza teniendo en cuenta la contradicción de dichas situaciones culturales. Por lo tanto, la analógica hermenéutica, que es la propuesta del mismo Peuchon. Además, tratándose de democracia, tenemos en el discurso en México la democracia participativa, pero es importante también mencionar a la democracia deliberativa, incluso junto con Habermas. Pensar en una democracia en la que todos los ciudadanos participen ampliamente con uno o varios diálogos, estando bien informados en la política y se tomen las decisiones a través de dichos diálogos. Lo que se hace por necesaria cuenta incluir a todas las filosofías, pensamientos y por supuesto de los líderes religiosos o similares que lleven sus propuestas en el lenguaje propio de la política imperante en cada democracia.
lo que implica cierta traducción de esos términos teológicos al lenguaje de la política imperante. Pero mejor dicho, siguiendo a muchos, el uso de esas mismas interpretaciones culturales se reflejan en una hermenéutica, y que esa hermenéutica sea una lógica donde no haya una equivocidad que lo lleve a un relativismo que no se ha hecho ver, lo lleva a expresiones de fundamentalismos como en la llamada posmodernidad, ni una univocidad que implica irse por un pensamiento unilateral, basado en una cultura única y particular que perturba la comunicación y por tanto dificulta las perlocuciones, lo que sería algo que no nos permitiría, un diálogo que parta de una simetría. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la educación superior? Pues que la mayoría de la población de estudiantes de dicha educación es ciudadano por ley, y luego entonces es necesario pensar que en su criterio, no solo para la vida, sino también para la toma de decisiones en la sociedad. Entonces, con ello pensamos en la filosofía de la educación desde sus primeras concepciones, como aquella que se ocupa de la virtud, y por ende del juicio, y con ello del criterio, que valga de paso decir que es la familia etimológica de crítica, por lo que un juicio crítico basado en el pensamiento crítico y la crítica, ahí también desde la propuesta de Kant en crítica del juicio, presupone un criterio bien formado, una capacidad de juicio y por lo tanto de al menos cierta virtud, por lo que la pertinencia de la filosofía de la educación, donde el papel de la propuesta de Buchon contribuye a la toma de un juicio, valga decir equilibrado, donde no sea unívoco o equívoco, todo ello pese a las dificultades mencionadas de la univocidad de su misma propuesta, pero valga de cualquier manera la comprensión de que no se puede abandonar todo el pensamiento occidental, como espero haber supuesto antes. Solo me parece aterrizar más y no llegar a imaginar los ideales de sociedad o estado por unos cuantos, sino que pueda ser concebido por toda la ciudadanía preferentemente, y si no es posible prácticamente, entonces acotar al máximo la posibilidad. Ciertamente, también hay que pensar cómo, y pudiera decirse también que es ideal utópico, pero de cualquier manera, una utopía que no se base en una justificación cuya justipreciación de la realidad solo sea conocida por unos cuantos o una élite o similar. Conclusión. Me parece que para efectos de esta ponencia y por el mismo tiempo no es posible desarrollar todos los aspectos satisfactoriamente. No obstante, empiezo se logra exponer lo que son las partes considerativas para la construcción de esta tan necesaria ética laica, pese a las propuestas ya existentes o inspirándose en ellas para buscar una o la más aceptada posible y factible. Me parece a su vez que la laicidad es un buen principio para ese supuesto de la modernidad que se ha recibido como el triple lema libertad, igualdad y fraternidad, donde, como dice Buchard, en esos tiempos ha habido mayores libertades, menores igualdades y casi nula la fraternidad. Espero que no sea tan desalentador el partir de la laicidad. Pienso engloba las libertades y los derechos humanos. Se busca por ende la igualdad y por eso es inclusiva y propiciativa de la democracia. Por lo tanto, fraterna. Ahora, aunque se pueda decir que la modernidad quedó atrás, me parece que no es así. Y aunque no tiene la misma forma del siglo XVIII y XIX y todavía del XX, no hay posmodernidad como tal. De otras opciones, como la propuesta de Rodríguez Magda de transmodernidad, de las cuales no voy a profundizar. Pero sí, me parece que la laicidad, como ya dije, se sigue. No se podría hablar de laicidad, reitero, pero por lo tanto es un proceso. Sino ya la laicización, pero sí la laicidad y hacia la laicidad. Por lo tanto, necesaria sin duda una ética. Gracias.